Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la televisión en México, periodista y locutor de radio. Además de esto, fue el primer comunicador en delegar los misterios y el fenómeno ovni en un momento que el tema era tabú en el país. Según su semblanza histórica, desde que era un niño tenía una cierta fascinación por las historias del universo, tales como De la Tierra a la Luna de Julio Verne o La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Es a la edad de 17 años que comienza su carrera como locutor de radio en la más grande estación de radio de su época, la XEW. Dedicó más de 7 décadas a los medios de comunicación. Uno de los programas que le dio la inmortalidad fue el Gran Premio de los 64 millones, el cual condujo por años, y se convertiría en el programa de concursos y conocimientos culturales más importante y exitoso de la televisión mexicana. Pero en la historia de este programa ocurrieron polémicos encuentros entre participantes y Pedro Ferriz, quien se erigió como uno de los más prestigiados comunicadores. Otro de sus programas que también le dio inmortalidad sería Un Mundo Nos Vigila, el cual hizo que las personas lo tomaran por loco, lo criticaran y se burlaran de él, al tomar este tema, aunque ya después le dio prestigio. Sin olvidar el Club del Hogar, el cual tuvo que dejar para hacerse responsable de un noticiero. Una de las cosas curiosas de su vida fue que llegó a ayudar a Fidel Castro sin saber quién era este muchacho. Y en el terremoto de 1985 le hicieron la predicción de que uno de sus seres queridos iba a pasarla muy mal. En la presente cápsula les contaré la historia de quien es considerado un decano comunicador y periodista, quien abrió los espacios temáticos, culturales y de investigación científica en la televisión mexicana. Acompáñenme en este recorrido. Pedro Ferriz nació en la calle de Rayón número 1326, en Piedras Negras, estado de Coahuila, el 17 de marzo de 1921. Hijo de Pedro Ferriz Monroy, de oficio ferrocarrilero y líder sindical, y de María Luisa Santa Cruz, de profesión maestra de primaria. Fue el segundo hijo del matrimonio. El matrimonio gozaba de una estabilidad económica, misma que se vino abajo en ese mismo año, debido a que, en vísperas del nacimiento de su segundo hijo, Ferriz Monroy se quedó desempleado por su participación en la huelga del Ferrocarril Central de México, donde había trabajado hasta ese entonces. Desempleado mientras buscaba colocación, dejó a su esposa e hijo al cuidado de su suegro Francisco Santa Cruz, quien fuera jefe del resguardo aduanal. En su infancia, Pedro Ferriz Santa Cruz tuvo su primer contacto con lo insólito, lo sorprendente y lo desconocido, pues una noche asistió al cine del pueblo, en compañía de su abuelo, donde presenció el espectáculo de un hipnotizador. En este encuentro, y dicho en las propias palabras de Pedro Ferriz Santa Cruz, un ilusionista y llegó tardísimo. Estaba anunciado a las 7 de la noche, llegó como a las 9:30, ya estaban a punto de quemar el cine, todo el mundo le chiflaba y le rechiflaba. Oh mis amigos, hablaba como gringo, oh mis amigos, ¿por qué están tan enojados? Porque ve la hora que, porque aquí, que por allá, dice a qué horas estaba anunciado el evento, a las 7, ya son las 9:30 dice, vean sus relojes, no había relojes de pulso. Sacaban los ferrocarrileros su mollejón y todos tenían las 7. Mi abuelito también, las 7. Digo, pues dice las 7, las 7. ¿Y cómo tenemos aquí 2 horas más? Bueno, total, que nos había hipnotizado a todos, a chicos y a grandes. Eso fue una cosa que me impresionó para toda la vida. Fue tal su impacto que desde ese entonces, Pedro Ferriz Santa Cruz se obsesionó por todo lo inexplicable. Los descubrimientos, la cultura general y lo que pudiera resolver sus dudas e interrogantes. Al momento que su familia se trasladó a la Ciudad de México, tomó con mucho gusto su inscripción en la escuela primaria José Vicente Villaga, porque ahí conocería la obra de Julio Verne,
como De la Tierra a la Luna, así como la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, historias de ciencia ficción, llenas de misterios. Desde su infancia se sintió atraído por el tema de la vida extraterrestre. En esta época, la radiodifusión comenzaría a llamar su atención. A través de un radio de galena, propiedad de su padre, comenzó a escuchar los programas de la naciente XEW, así como el noticiero de Enrique V. Curtis, emisión que llevaría a su imaginación a que forjara sus primeros sueños. Es a mediados de los 30 que Pedro Ferriz comenzaría a estudiar la carrera de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero un día, antes de presentarse a un examen de introducción, el 15 de noviembre de 1938 le ocurrió una inesperada tragedia. Su madre, quien horas antes le había dado su bendición para su prueba, murió de manera sorpresiva debido al cáncer que la aquejaba. Después de enfrentarse al dolor por la muerte de su progenitora, en 1939 ingresó al elenco de locutores de la XELA, Radio Metropolitana. En dicho grupo se encontraba Raimundo Musillo, Carlos de Madariaga, Ignacio Cabral y Elena Báez. Es así como comenzó su carrera en el medio. Empezó como guionista, después pasaría a ser locutor. Se haría cargo del noticiero del mediodía. Se encargó de narrar los principales hechos de la guerra y el inicio de la industrialización del país. Sería hasta su inserción a la XCW donde comienza a escribir y conducir sus programas Más allá de la Tierra, El hombre de la calle y Vidas sucesivas. Por el éxito de estos programas, en 1948 es contratado en la XEX, donde alternó al lado de Daniel Pérez Alcaraz y Raimundo Musillo, en El Club Familiar. En dicha emisión radiofónica combinaron las noticias con sketches cómicos y concursos, bajo el concepto de hablar sin decir peladeces, lo que haría que este programa tuviera éxito desde la primera emisión. La historia marcaría el inicio de la televisión el 1 de septiembre de 1950, con la emisión del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. Era algo nuevo. La gente se arremolinaba en los aparadores de las tiendas o en los restaurantes donde habían aparatos receptores. Es lo que recordaría Pedro Ferriz Santa Cruz sobre la llegada de estos aparatos al país. El 2 de marzo de 1951, el programa daría el salto de la radio a la televisión, con el nombre El Club del Hogar, el cual se transmitía desde un pequeño estudio ubicado en el piso 3 del antiguo edificio de la Lotería Nacional. Los conductores fueron Pérez Alcaraz y Ferriz Santa Cruz. Pero en 1954 la actitud de Pedro comenzó a contrastar con la seriedad que debía imponer como conductor de noticiarios en televisión. Sería invitado con el periodista Guillermo Vela a realizar el noticiero de las 7:45. Pero debido al patrocinio, el nombre se le cambiaría a El Noticiero General Motors. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el primer presidente de Telesistema Mexicano, le daría a escoger a Pedro entre seguir en el Club del Hogar o el Noticiero General Motors. Así que Pedro optó por seguir en el noticiero, donde estuvo como locutor comercial. Guillermo Vela era el comentarista. También contaban con un joven aprendiz quien para ese entonces escribía notas informativas. Él era Jacobo Saludowski, quien escribió de 7 a 8 años las notas del noticiero General Motors. Pese al prestigio que ganaba como comentarista de noticias, Ferriz Santa Cruz nunca perdió la sencillez, incluso ante la gente más desprotegida. Una de las tantas anécdotas que podemos contar de Pedro Ferriz Santa Cruz sería al momento que sin saberlo conoció a Fidel Castro. Al salir del noticiero, en la estación de radio, todas las noches se le acercaba un muchacho alto y delgado, quien le pedía limosna con un bote. Decía: "Don Pedro, para la causa, para la causa". A lo que Pedro Ferriz sacaba su cartera y le daba 5 pesos, preguntándole: "¿Cuál causa? ¿Te vas a ir a cenar?". Situación que se repitió por años. Tiempo después se enteró que ese muchacho se llamaba Fidel Castro, quien organizaba la Revolución Cubana desde la Ciudad de México.
Al momento que ya no lo volvió a ver a la salida del programa, se enteraría que había tomado Cuba. Como recordarán que les comenté, Pedro Ferriz Santa Cruz había intentado estudiar la licenciatura en Filosofía y Letras de la UNAM, pero dejaría la carrera al morir su madre. Esto a finales de los años 30. Con el tiempo regresaría a su alma mater, donde estudió la licenciatura en Historia. En la misma facultad, en la radio y la televisión, llegó a demostrar sus conocimientos en historia. La versatilidad y cultura general que Pedro Ferriz adquirió desde su niñez lo llevaría a terminar la carrera de maestro en historia. Elementos que lo convertirían en un hombre de gran talento y conocimientos desmedidos. Además de sus trabajos en la radio y la televisión, a lo largo de su vida llegó a trabajar en la Escuela Bancaria y Comercial. En 1956 sería propuesto para conducir el programa de concursos El Gran Premio de los 64 millones, el cual estaba basado en el formato radiofónico del XEW, Tómelo o déjelo. Aunque hay otras fuentes que dicen que este programa es una versión mexicana del programa estadounidense The 64 Millions Question. En la época en que Emilio Azcárraga Milmo fuera presidente del Grupo Televisa, Rafael Matute era vicepresidente. Pedro Ferriz Santa Cruz era padrino del hijo de este hombre, Carlos Matute Niepce, pianista por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, músico de jazz, pop y rock. Según algunos chistes de la época, le debemos a él que el personaje del oficial Matute en Don Gato y su pandilla se llame Carlos Matute. Es por demás decir que dicho dibujo animado fue importado del extranjero por su padre Rafael Matute en 1961. Carlos Alberto, un joven periodista y cronista taurino, sería contratado para conducir el Gran Premio de los 64 millones de pesos. Querían a una persona como conductora del programa. Tenían que elegir entre Daniel Pérez Alcaraz y Pedro Ferriz Santa Cruz. Finalmente elegirían al segundo. Después de ofrecerle el trabajo, Pedro Ferriz pediría que se le pagaran 2,000 pesos por programa, cosa que los productores no quisieron. Sería debido al temor de los participantes en el programa y la falta de carácter del mismo Carlos Albert que él presentara su renuncia. Es así como finalmente Pedro Ferriz pasaría a la conducción, con lo que el programa se convirtió en uno de los más exitosos en la historia de la televisión mexicana, donde participaban hombres y mujeres expertos en diferentes temas que semana a semana contestaban a las preguntas, cada vez más difíciles, que Pedro Ferriz les hacía, todo por llegar a la victoria y obtener el gran premio. Entre los muchos participantes que llegaron hubo quienes destacaron por sus conocimientos, entre quienes podemos mencionar a Pepe Alameda. Poco después se convertiría en uno de los cronistas taurinos más reconocidos. También llegaron a encontrarse personas como Rubén Darío. Tras 4 años de éxito, en 1960 el Gran Premio de los 64 millones salió del aire, aunque regresaría años después, con una nueva temporada, la cual también fuera conducida por Pedro Ferriz. Esta también duraría 4 años. En la década de los 70, los avances tecnológicos y las exploraciones que realizaron los científicos de Rusia y Estados Unidos en búsqueda de que el hombre llegara a la luna fueron la motivación a que Pedro Ferriz abordara un tema muy poco común en el México de esos años, el fenómeno ovni. El interés en estos temas, como ya lo mencionamos, venía desde su infancia. Pero en estos años no solo se ocuparía en poner el tema del espacio y la vida extraterrestre en televisión, sino que también quería certificarlo frente a la opinión pública y la comunidad científica, mediante a lo que él mismo diría, con una inteligencia superior y con pruebas irrefutables, aunque la mayoría de estas pruebas fueran solo vestigios legendarios e incluso prehispánicos. Su estudio El Arca de la Alianza, claro ejemplo de esto, donde aseguró que la estrella de Belén que condujo a los Reyes Magos a tener su encuentro con el niño Jesús era en realidad un objeto volador no identificado. Es con estas teorías que Pedro Ferriz comenzó las transmisiones de otro de sus programas más recordados, Un Mundo Nos Vigila, donde a pesar de sus múltiples definiciones científicas, varios escépticos comenzaron a tacharlo de fantasioso.
Este programa fue el primero que iba dedicado a la investigación ufológica en México. En esta época el tema de la vida extraterrestre era muy poco conocido en el país, por lo que Pedro Ferriz Santa Cruz fue acreedor a varias críticas. Incluso el cómico Enrique Cuenca realizaría una parodia de él, dentro de su programa de comedia Los Polivoces. Pero para el conductor era de hecho un gusto que lo imitaran porque era famoso. Como su propia hija Kiki Ferris diría, ya que te imiten quiere decir que has hecho historia, y que algo has hecho bien. Pero no obstante, los descubrimientos y revelaciones de los enigmas surgidos al momento que el hombre llegó a la luna en 1969, evento que él mismo cubrió en colaboración con el productor Roberto Kenny desde el inicio del proyecto Apolo, esto les daría credibilidad a los argumentos de Pedro Ferriz, quien a través de su programa hizo conciencia e interés de los televidentes a los secretos del universo. En unos meses el tema de la vida extraterrestre y el fenómeno ovni presentado en Un Mundo Nos Vigila no solo atrajo la atención del público en México, sino que también llegó a ser de interés dentro de la Agencia de Investigaciones de la NASA, quienes pedirían al comunicador que asistiera para escuchar y presentar algunas ponencias relacionadas con los temas. Pedro Ferriz Santa Cruz fue la primera persona en develar científicamente los misterios del universo y exponer el tema de los extraterrestres en la televisión. El prestigio que durante décadas obtuvo en este rubro fue puesto entredicho, al momento que una cauda de nuevos investigadores que debatieron sus teorías y recurrieron al tema extraterrestre solo como beneficio y negocio redituable. Por más de 10 años Jaime Maussan ha hecho del fenómeno ovni su patrimonio, aunque en realidad sus investigaciones han sido cuestionadas por la familia de Pedro Ferriz. Su hijo Pedro Ferriz de Con dio un mensaje posterior a la muerte de su padre, donde menciona: muchos lo ubicamos como el hombre que, además de ocupado en conocer a profundidad la naturaleza del ser humano y del mundo en el que vive, tuvo la inquietud de escudriñar el firmamento. Sería después de esta próspera trayectoria televisiva que Pedro Ferriz dejó la pantalla chica para ocupar, por encomienda de José López Portillo, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos y también un excompañero de universidad, el cargo de director de Notimex, la agencia de noticias gubernamental. Simultáneamente y por órdenes presidenciales también ocuparía el puesto de director del Canal 13, otra empresa de televisión gubernamental, misma que posteriormente tras su venta se transformó en TV Azteca. Desde el momento en que Pedro Ferriz llegó al Canal 13, se enfrentaría a fuertes diferencias por parte de Margarita López Portillo, la hermana del presidente de México, quien amparada en su poder aplicaba sus leyes para influir y hacer de la televisión lo que quería. Pese a esto, Ferriz Santa Cruz retornaría a la televisión con un nuevo programa de concurso, basado en el formato de El Gran Premio de los 64 millones. Se llamaría Las 13 Preguntas del 13, donde se abordaban preguntas sobre biografías de personajes famosos, sucesos históricos, así como una vasta gama de temas culturales, científicos, paranormales e historia universal. El programa gozaría de una vasta audiencia. Esto también puede deberse a que varias emisiones contarían con reconocidas personalidades de la cultura y el cine, como público. En cierto momento participó Enrique Vidal, un joven yucateco periodista de profesión, quien llegó apoyado por el mismo Mario Moreno Cantinflas. El comediante lo apoyaría a lo largo del programa. Sara García, la abuelita del cine mexicano, también lo apoyaría. Esa sería su última aparición en el medio artístico. Al igual que el Gran Premio de los 64 millones, en las 13 preguntas del 13, la polémica y el debate fue una constante entre los concursantes y el conductor. En una ocasión participó Enrique Vidal, quien quedó inconforme en una tercera ocasión. Participaría y sería eliminado en la fase final, con una pregunta cuya respuesta era equivocada por parte de la producción del programa. Esto desataría un fuerte enfrentamiento con el concursante. Le costaría a la emisión una multa por parte de Gobernación y la súplica a Vidal de que volviera a participar. Pero las diferencias con Margarita López Portillo se acrecentaron,
a tal grado que Pedro Ferriz Santa Cruz prefirió renunciar. Gracias a la amistad de Pedro Ferriz con Miguel González Avelar, un ministro de la República, en el mandato del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el conductor fue nombrado relator parlamentario de la Cámara de Diputados. Esto fue lo que propició su retorno a la televisión al lado de Adriana Pérez Cañedo. Condujeron el noticiero matutino del Canal 13. El primer día de transmisión sucedió algo curioso, pues una mujer en el público, de nombre Reina, insistió en hablar con él. Esta resultó ser una vidente poco conocida, quien estaba emocionada de ver al hombre en el Canal 13. Le hiciera una predicción. Le dijo que habría una tragedia, un terremoto, que iba a acabar con la Ciudad de México, y que una persona muy querida de él, Pedro Ferriz, la iba a pasar muy mal. Ferriz Santa Cruz tomó esa predicción con escepticismo, pero el 19 de septiembre de 1985, un año después de la predicción, ocurrió el terremoto en México. Este provocaría el derrumbe del edificio de Televicentro, desastre que le costó la vida a decenas de trabajadores de Grupo Televisa. Al mismo tiempo, las instalaciones de Radio Fórmula, ubicados en un edificio de Avenida Río de Galosa, se colapsaron en sus pisos inferiores, lo que provocaría la muerte de quienes trabajaban ahí. Entre los escombros del edificio, y como lo había predestinado la vidente, a Pedro Ferriz, fue hallado su hijo Pedro Ferriz de Con, gravemente lesionado, quien minutos antes transmitía su programa desde el 7º piso. Pese a la tragedia que en ese momento vivía, Pedro Ferriz Santa Cruz, con gran interés, permaneció inamovible del noticiero matutino, donde informaría al público sobre la tragedia en la Ciudad de México. Pero esa no sería la única y más dolorosa tragedia familiar a la que se enfrentaría. Su hermano Francisco, quien fuera un destacado médico homeópata, murió de forma sorpresiva en la juventud. En el libro El mundo de Pedro Ferriz, él nos relataría que Pancho enfermó gravemente al darle un toque en las anginas con un palo que tenía una astilla. Esta pasó al torrente sanguíneo y se alojó en el riñón, lo que le provocaría una grave infección que le impediría orinar durante 10 días, tras ser atendido en Filadelfia. Francisco consiguió orinar salvándose milagrosamente de la inminente muerte, pero un año después, que estaba por recibir el nombramiento de director del Hospital Nacional Homeopático, se le formaría un coágulo en el cerebro y moriría horas después. Así como ocurrió con su fallecido hermano, su sobrino, quien también se llamó Francisco, dio a Pedro Ferriz otro gran dolor, al morir prematuramente a sus 26 años, mientras rapeaba el Iztaccíhuatl. Otra de las facetas de Pedro Ferriz fue la política. En los años 60, Pedro Ferriz Santa Cruz fue la voz oficial del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, pero en la década de los 90 fue candidato al Senado por el Partido de la Revolución Democrática. En el año de 1997, contendió por la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el Partido Cardenista, aunque en ninguno de los dos casos ganó una contienda. También llegó a ser presidente de la Asociación Mexicana de los Medios de Comunicación. Sin duda alguna, el mayor dolor al que se enfrentaría Pedro Ferriz Santa Cruz sería la pérdida de su compañera por más de 5 décadas. El día 21 de mayo del 2000, Nina de Con, esposa de Pedro Ferriz Santa Cruz y con quien formó una pareja ejemplar, procreadora de una dinastía de periodistas respetables, falleció en un hospital de Houston. Padecía insuficiencia cardíaca y problemas del corazón. Le iban a hacer un bypass, aunque ya tenía arteriosclerosis, por lo que al ponerle el bypass, la sangre comenzó a salirse por todos lados. Al perder a su esposa, con quien tuvo 56 años de matrimonio, le provocaría un conato de infarto, que casi le cuesta la vida. Afortunadamente fue atendido a tiempo. Debido a ese inesperado problema y por prescripción médica, Pedro Ferriz tuvo que abandonar la Ciudad de México y cambiar su residencia a un lugar con mejores condiciones climáticas. Se había ido a vivir a Acapulco. No se desligaría por completo de los medios de comunicación. A sus 88 años de edad y gracias a su hijo Pedro Ferriz de Con,
realizaría varias emisiones de radio para la cadena Imagen, misma que realizó desde el puerto de Acapulco. De la misma forma realizaba enlaces telefónicos cada miércoles con la Asociación Mexicana de los Medios de Comunicación, la cual presidió por más de 15 años. Estaba conformado por Mario de la Piedra, Jacobo Moret, Joaquín Cordero, entre muchos otros miembros provenientes de diferentes sectores sociales. Su misión era recordar viejos tiempos artísticos y simultáneamente alzar la voz y exponer a las autoridades del gobierno capitalino los problemas cotidianos de la ciudadanía. En sus últimos años de vida, Pedro Ferriz Santa Cruz estuvo al frente de un programa que llevara por nombre su famosa frase: "Un mundo nos vigila", en la estación de radio Reporte 98.5 FM, al lado de su amigo Héctor Samson. Todos los miércoles el comunicador se reunía con otros compañeros locutores y periodistas para compartir anécdotas y vivencias. El 3 de septiembre del 2013, Pedro Ferriz Santa Cruz murió a los 92 años de edad en Houston, Texas. El deceso fue dado a conocer por su hijo Pedro Ferriz de Con. No se dieron a conocer las causas de su muerte. El último programa de Un Mundo Nos Vigila fue grabado el día de su fallecimiento, el cual salió al aire el domingo 8 de septiembre del 2013. El periodista Jacobo Saludowski recordó a Pedro Ferriz Santa Cruz con estas palabras: "Nos conocimos alrededor de 1945, hace casi 70 años. Él era locutor y yo andaba buscando trabajo. Luego nos juntamos en la XEX, la inauguramos en 1947, una gran radiodifusora. Ahí hicimos una amistad intensa. Fuimos fundadores de la televisión en México, en el Canal 4, que se inauguró en 1950. Yo escribía un noticiario, él era locutor comercial y el conductor era Guillermo Vela. Además viajamos juntos mucho tiempo. Me dejó el ejemplo de entrega al trabajo, la necesidad de una constante preparación para estar a la altura del auditorio". A lo largo de su vida, Pedro Ferriz escribió varios libros. En muchos de estos abordó lo que se podría decir era su tema favorito, el fenómeno ovni. Sus obras cuentan con títulos tales como Los hombres del ovni, Un mundo nos vigila, Los ovni y la arqueología de México, Una muerte anunciada, El mundo de Pedro Ferriz. Este también fue el título del último programa que tuvo en la estación de radio Imagen Radios, el cual se transmitía los sábados de 11 a.m. a 12 p.m. Reflexiones sobre la muerte y Mi diario intemporal fueron las obras de Pedro Ferriz Santa Cruz. Y bueno, esto ha sido todo. Este fue un recuerdo para don Pedro Ferriz Santa Cruz, uno de nuestros pioneros de la televisión en México. Que en gloria de Dios esté.